mundo desde el aire. Inglaterra y Escocia. A continuación, del castillo de Thrive a la torre de Smailholm. Nuestro viaje comienza en las tierras bajas escocesas, en el castillo de Thrive, que tiempo atrás fue testigo de siglos de agitación en las fronteras. Cruzamos a Inglaterra para visitar Carlisle, donde descubrimos el castillo más asediado de las Islas Británicas, Dunstanburgh. Y después nos abrimos paso siguiendo el muro de Adriano hasta el fuerte romano de Hausthitz. Echamos un vistazo a Crackside, una de las primeras casas del mundo que contaron con electricidad. En la costa de Northumberland pasamos por varios castillos imponentes, incluido el de Dunstanburgh, que sirvió de inspiración para las leyendas arturianas. Nos detenemos en la ciudad fronteriza inglesa de Berwick-upon-Tweed, con sus impresionantes fortificaciones de la época de los Tudor, antes de dirigirnos al oeste, siguiendo el río Tweed, hasta terminar nuestro viaje en la torre de Smailholm, una de las casas de la infancia del escritor escocés Sir Walter Scott. Para visitar el castillo de Thrive, ubicado en una isla sobre el río Dee, hay que tocar una antigua campana de latón que avisa a un barquero para que nos lleve al otro lado. A pesar de su antiguo encanto, fue testigo de las largas y brutales guerras civiles escocesas, así como de las batallas por la independencia de los ingleses. El castillo que vemos hoy fue construido a finales del siglo XIV por el poderoso Archibald Douglas, conocido como Archibald el Serio, señor de Galloway. En 1455 fue objeto de un asedio de 2 meses dirigido por el rey Jacobo II de Escocia, que tomó posesión del castillo y lo convirtió en una fortaleza real. A principios del siglo XIX, Thrive se usaba para alojar a los prisioneros franceses de las guerras napoleónicas y después cayó poco a poco en el deterioro hasta 1913, cuando fue entregado al Estado. Al este se encuentra el castillo de Caerlaverock, cuya robustez oculta su frágil historia. Cayó en manos de los ingleses varias veces durante las guerras de independencia de Escocia, pero su asedio más famoso fue en 1300, cuando 60 hombres contuvieron a las tropas del rey Eduardo I de Inglaterra antes de rendirse. Con su impresionante foso, este excepcional castillo triangular constituye un ejemplo perfecto de baluarte medieval. En 1237 ya se había establecido la frontera escocesa, pero sería un territorio sin ley durante siglos. Se infestó de bandoleros que llevaban a cabo asaltos continuos a ambos lados, lo que mantenía ocupados a castillos como el de Caerlaverock. Pasaron cientos de años antes de que se restableciera el orden, lo que se logró como resultado del Acta de Unión de 1707, que unía a Inglaterra y Escocia en una nueva Gran Bretaña. Cerca de aquí está Repentance Tower, situada en el terreno del castillo de Hodom, en Dumfriesshire. Construida como torre de vigilancia por John Maxwell, su nombre, la Torre del Arrepentimiento, alude a la culpa que sentía por sus antiguas fechorías. Se pasó al bando de los escoceses en 1548, cuando los ingleses capturaron Dumfriesshire y 12 rehenes fueron asesinados como resultado, incluido su joven sobrino. Ubicada en Trailtrow Hill, la torre de vigilancia fortificada se construyó para avisar al castillo si un grupo de asalto inglés cruzaba la frontera. Hoy es un gran lugar para disfrutar de las vistas. Rumbo al sur cruzamos las marismas de Solway Firth hasta Inglaterra y encontramos la ciudad de Carlisle, cuya historia está marcada por los conquistadores. Fundada por los romanos, saqueada por los vikingos, capturada por los sajones y reclamada por los escoceses,
La ciudad no estableció de manera firme su identidad inglesa hasta 1603. Durante 500 años, el castillo de Carlisle fue la principal fortaleza de la marcha occidental de Inglaterra contra Escocia. Atacado 10 veces a lo largo de su historia, hoy constituye uno de los lugares más asediados de las Islas Británicas. Estuvo en funcionamiento continuo desde que el rey Guillermo II colocó la primera piedra en 1092. Ahora seguimos uno de los monumentos más queridos de Gran Bretaña, el Muro de Adriano. Tiempo atrás se extendía entre el Mar del Norte y el Mar de Irlanda, con 118 kilómetros de longitud y construido a partir de 18 millones de bloques de piedra local. El muro es uno de los grandes monumentos que demuestran el poder del Imperio Romano. Fue construido por el emperador Adriano en el 122 después de Cristo, en su intento de separar a los romanos de los bárbaros, y tardó 6 años en terminarse. Habilidosos soldados auxiliares construyeron un sistema de pequeños fuertes cada milla romana del muro, que también cuenta con torres cada tercio de milla. También se construyeron 16 grandes fuertes en el muro que podían contener hasta 1000 tropas, con comodidades modernas como letrinas y baños. El muro definió el extremo norte del Imperio Romano, donde acababa Britania y empezaba la tierra bárbara que tiempo después se convertiría en Escocia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se están llevando a cabo esfuerzos para reparar partes del muro que han sido saqueadas por lugareños con el paso de los siglos o abandonadas a la erosión. Hoy constituye una larga y maravillosa ruta para senderistas, con una longitud de cerca de 135 kilómetros que atraviesan la campiña inglesa. En lo alto de una espectacular escarpadura se encuentra el fuerte romano de Hausted, uno de los mejor conservados del muro. Un regimiento de infantería compuesto por 800 soldados guarneció este lugar durante casi 300 años de gobierno romano, y se le encargó que defendiera el imperio de los pictos del norte que resistieron su invasión. El muro de Adriano era el punto del imperio más alejado de Roma, y ningún soldado deseaba ser enviado a este puesto en el fin del mundo. Arqueólogos han encontrado objetos bien preservados, como botas de cuero, herramientas e inscripciones en piedra, lo que ha arrojado luz sobre la vida diaria de los soldados. Los restos de Hausted también incluyen un impresionante hospital, graneros, establos y talleres. Pero quizá lo más memorable para los visitantes sean las letrinas comunes de los soldados, con unas espléndidas vistas. Una de las grandes recompensas de visitar este lugar es el paisaje, con sus interminables colinas y los cercanos y amenazantes acantilados de Stilrig. Continuando al noreste, llegamos a la zona rural de Northumberland, con páramos cubiertos de brezo y sus antiguas praderas. Y encontramos la finca de Crackside, escondida en un bosque con casi 7 millones de árboles. Tiempo atrás, propiedad del inventor y empresario industrial victoriano William Armstrong, fue la primera casa del mundo en contar con energía hidroeléctrica en 1880, y fue descrita como el Palacio del Mago moderno. Armstrong fue un héroe nacional en su época, pues fabricó grúas, barcos y armamentos hidráulicos, y fue el inventor del puente giratorio. Como ávido ecologista, plantó 7 millones de árboles y arbustos en su finca y defendió el uso de la energía solar y la energía hidroeléctrica, ideas muy adelantadas para su época. La ambición de Armstrong también llegó a sus terrenos, que contaban con 5 lagos, amplios jardines
y 45 kilómetros de senderos. Nuestra próxima parada es Wirksworth, el magnífico castillo con forma de cruz que se eleva vigilante sobre la ciudad del mismo nombre, enclavada en un recodo del río Coquet. La fortaleza se remonta al siglo XII y durante décadas ha pasado de manos de la familia Percy a la corona y viceversa. Era una estructura para defenderse contra una posible invasión escocesa. La ciudad creció a la sombra del castillo y su historia medieval está bien conservada por los largos y estrechos jardines traseros de las casas, recuerdo de las divisiones medievales de las posesiones. El residente más famoso del castillo quizás sea Sir Harry Hotspur, conocido por ser uno de los caballeros más valientes de su tiempo y capitán durante las guerras anglo-escocesas. Aunque el castillo cayó en deterioro, fue homenajeado por William Shakespeare, que lo usó como escenario de varias escenas de sus obras de Enrique IV escritas en 1597. Hotspur vive en la deshonra como uno de los personajes más conocidos de la obra dramática de Shakespeare. Ponemos rumbo al interior y llegamos al castillo de Alnwick. Es la casa ancestral de la familia Percy, cuya historia es tan infame como el propio edificio. Es la segunda fortaleza habitada más grande del Reino Unido, después del Castillo Real de Windsor. La familia Percy tuvo un papel clave en la historia de Inglaterra y cuenta con personajes fascinantes en su línea familiar. Han sido condes y duques de Northumberland desde 1309, y sus ancestros incluyen caballeros, personas influyentes y guerreros aguerridos, uno de los cuales fue ejecutado por alta traición en 1553. Alnwick es un castillo de cuento. Ha aparecido en varias películas y programas de televisión, como Harry Potter y un episodio de Downton Abbey. Hoy recibe 800.000 visitantes al año, que vienen a admirar su espléndido interior y sus jardines hermosamente restaurados. De vuelta en la costa de Northumberland, encontramos unas románticas ruinas, ideales para poetas y pintores. El castillo de Dunstanburgh fue tiempo atrás una de las mayores y más importantes fortificaciones del norte de Inglaterra. Fue construido a principios del siglo XIV por Tomás, conde de Lancaster, pero la ocupación del lugar comenzó en la Edad de Hierro. Lancaster inició la construcción de la fortaleza en 1313 y los últimos descubrimientos revelan que la construyó a una escala mayor de lo que pensaba originalmente, quizá como símbolo de su oposición al rey Eduardo II. El conde Tomás fue ejecutado por su papel en la rebelión contra el rey y la siguiente fase de renovación llegó de la mano de Juan de Gante, quien adquirió el castillo y buscaba su modernización. Durante los siglos siguientes acabó convirtiéndose en una ruina, pero su enorme garita y torre aún resisten y constituyen una imponente visión para los visitantes, ya que les permite absorber la historia de estas antiguas piedras. La costa de Northumberland es un refugio para turistas y amantes de la naturaleza. Está declarada área de destacada belleza natural. Cuenta con 100 millas de playas de arena virgen, dunas cubiertas de hierba y las islas Farne frente a la costa. Vigilante sobre la playa se encuentra otro poderoso castillo, que se eleva 45 metros sobre el mar en un afloramiento volcánico, Bamberg.
Suelen referirse a él como la primera piedra de Inglaterra, y antaño fue hogar de una sucesión de reyes de Northumbria. La leyenda cuenta que también podría ser una de las posibles ubicaciones del mítico castillo de Lancelot, Guardia Gozosa. Verdad o no, este lugar tuvo un papel clave en las guerras fronterizas de los siglos XIII y XIV entre Inglaterra y Escocia, y en 1464 fue el primer castillo inglés en caer en manos de la artillería durante la Guerra de las Dos Rosas, cuando dos dinastías inglesas lucharon por la corona. Fue concienzudamente restaurado en el siglo XIX por el gran empresario industrial William Armstrong, y parte del castillo sigue siendo el hogar de la familia hoy en día. La imponente vista es la atracción principal, y es un escenario digno de mitos y leyendas, con historias sobre fantasmas que vagan por sus torres durante la noche. Además de millas de playas de arena, la costa de Northumberland también alberga gran cantidad de fauna protegida y santuarios naturales, lo que la convierte en un lugar perfecto para aves zancudas y de caza, que acuden a ella por las zonas de alimentación que ofrecen las dunas y pantanos. La costa también cuenta con un puñado de pequeños barcos cuyas tripulaciones llevan generaciones pescando en estas aguas. Ante nosotros se encuentra Holy Island y sobre un pequeño afloramiento rocoso, el castillo de Lindisfarne. Su construcción comenzó en el siglo XVI como uno de los primeros fuertes militares del rey de los Tudor, Enrique VIII, y fue terminado por su hija, la reina Isabel. Se diseñó para proteger el puerto natural de Holy Island de los ataques de Escocia. Como muchos castillos, acabó cayendo en el deterioro y a principios del siglo XX fue comprado a la corona y convertido en una imitación de castillo y residencia de verano para un rico magnate londinense de la industria editorial, el arquitecto Sir Edwin Lutyens. Holy Island fue uno de los centros del cristianismo más importantes de la Inglaterra anglosajona. Fue hogar y lugar de entierro de San Cuthbert, un monje misionero y líder de la primera iglesia cristiana de este país. El monasterio que tiempo atrás se elevaba aquí fue el lugar de creación de los evangelios de Lindisfarne, considerados uno de los libros más valiosos del mundo. Parte del encanto de Holy Island es llegar hasta ella, pues está unida a la tierra firme por una larga carretera elevada. 2 veces al día, la marea sube desde el Mar del Norte y cubre rápidamente la carretera. Los visitantes deben, por tanto, planear sus viajes teniendo en cuenta los antojos errantes de la madre naturaleza. Los guardacostas rescatan de vez en cuando a turistas mal informados en sus coches que han desoído las advertencias sobre la marea alta y deciden entrar en la isla fuera de las horas seguras de cruce. Ante nosotros tenemos la ciudad más al norte de Inglaterra, la pintoresca Berwick-upon-Tweed. Se luchó por su posesión durante 3 siglos y pasó entre manos inglesas y escocesas no menos de 13 veces. Fue una ciudad fortificada en el siglo XIV, bajo el reinado del rey Eduardo I, para defenderse contra los ataques escoceses. Las murallas originales se extendían durante más de 3 kilómetros y medían más de 6 metros de altura. Pero en 1405 las fortificaciones habían caído en el deterioro y no pudieron evitar que Enrique IV capturara la ciudad. Pertenece a Inglaterra desde entonces. Las murallas y bastiones del siglo XVI que vemos hoy fueron construidas durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra. Son el único ejemplo de murallas abaluartadas de Gran Bretaña y uno de los ejemplos mejor conservados de Europa. En la actualidad, Berwick-upon-Tweed es alabada como una de las ciudades más pintorescas de la costa de la región, con sus casas de tejados rojos
y el hermoso puente Royal Border Bridge. Fue construido por el ingeniero Robert Stephenson en el siglo XIX y está considerado uno de los mejores puentes ferroviarios de su tipo. El Tweed se encuentra entre los mejores ríos del mundo para pescar salmones, pero pescar aquí tiene un precio elevado. De hecho, el sistema de las licencias de pesca se remonta al siglo XII. Un día de pesca aquí puede costar más de $700. Junto al río hay una casa que evoca la tristeza del amor no correspondido. Paxton House, construida en el siglo XVIII para Patrick Hume, fue el intento fallido de encantar a una princesa prusiana. Se encuentra junto a la orilla norte del Tweed, en Escocia, y está considerada una obra de arte del neopaladionismo. La colección de muebles de estilo Chippendale es casi tan impresionante como sus hermosos terrenos y jardines junto al río. Siguiendo el río por el lado inglés, encontramos el castillo de Norham. Durante 400 años, esta poderosa fortaleza fronteriza se ganó el título de el lugar más peligroso y arriesgado de Inglaterra. Fue asediado por los escoceses 13 veces, siendo la más famosa la de Robert Bruce. Ni siquiera su robusto castillo del siglo XII y su enorme torre soportaron el pesado cañón de Jacobo IV en 1513, cuando fue capturado por los escoceses tras un asedio de 5 días. Pero 3 semanas después, los escoceses sufrieron una derrota trágica en la batalla de Flodden Field y el castillo fue recuperado y restaurado por los ingleses. El río Tweed también fascina a los amantes de la historia de la literatura. Sir Walter Scott se sentó en sus orillas para escribir La Dama del Lago y Rob Roy. Y el adorado bardo nacional de Escocia, Robert Burns, también se inspiró en el río cuando visitó Kelso. Escribió en su diario sobre el encanto de Kelso, sus cautivadoras vistas y los hermosos puentes sobre el Tweed. Es una antigua ciudad mercantil que prosperó cuando llegaron los monjes en 1128 y construyeron una abadía. A las afueras de la ciudad se encuentra el castillo de Flores, rodeado por parques. Es la mayor casa deshabitada de Escocia, y los descendientes del primer duque de Roxburgh viven aquí desde que se construyó en 1721. La estructura que vemos se debe al sexto duque, quien invitó al destacado arquitecto William Playfair a que rediseñara la casa de campo original en 1837. Playfair diseñó un castillo de cuento de hadas con pináculos, cúpulas y torreones, y hoy esta romántica casa es una de las atracciones más visitadas de los Scottish Borders. La casa se volvió aún más fascinante cuando el octavo duque se casó con la heredera estadounidense Mary Golet, y ella se trasladó a su nueva casa, trayendo consigo valiosos tapices y obras de arte que aún forman parte de la colección. En este afloramiento rocoso, a unas millas de la frontera, se encuentra la torre de Smailholm, la última parada de este viaje. Fue construida en la primera mitad del siglo XV por la familia Pringle. Como pasó con muchas personas de la zona, sus vidas se vieron dificultadas debido a los bandoleros de la frontera y tras 2 costosos asaltos en 1544 se mudaron. Un pariente lejano de Sir Walter Scott asumió su titularidad en el siglo XVII, pero con el tiempo fue abandonada. A Sir Walter Scott le fascinaba la torre desierta y creció escuchando las fábulas y baladas de los campos de la frontera que le contaba su abuela. De adulto publicaría su aclamado Cantos juglarescos de la frontera escocesa.
hizo una emotiva visita a la torre de Smailholm antes de su muerte en 1832 y descubrió que algunas cosas en su adorado país seguían igual. Es un lugar perfecto para terminar este viaje.